El día de hoy les voy a hablar acerca del libro Historia de las Doctrinas Económicas del autor Eric Roll. Veremos el capítulo 5, Reacción y Revolución. Iniciamos con las limitaciones del clasicismo. El La clasicismo economía económico política fue clásica puede consecuentemente considerarse como la afortunado y duró mucho representación de tiempo. la estructura La económica de su teoría del tiempo valor y como trabajo un tenía sistema sus raíces en la científico, teoría como de la una teoría propiedad, del desarrollo que formaba económico parte y de la como una filosofía teoría natural, política tal como lo había expresado económica. Luke. Por El ejemplo, estudio de Smith, en el estado de la Ricardo y los naturaleza, el pensadores trabajo era secundarios la de la escuela fuente de la propiedad revela que quienes y lo que daba produjeron el derecho clasicismo a ella. Por lo consideraban su tanto, obra ese como la estado exigía la integración de libertad esos cuatro respecto de aspectos toda de la investigación intervención que económica. perturbara las relaciones de la propiedad natural. La economía política Esta teoría descansa en la noción de que toda oferta implica una demanda, que un producto se cambia por otro producto, que toda mercancía puesta en el mercado crea su propia demanda y que toda demanda ejercida en el mercado crea su propia oferta. La proposición que tenía que aprobar era que no podía acumularse en un país una cantidad de capital que no pudiera emplearse productivamente. La única causa que podía hacer desaparecer el móvil de la acumulación era un alza de salarios, tan pronunciada que las utilidades descendiesen por debajo del nivel en que podía ser lucrativa una acumulación ulterior. La identidad entre la oferta y demanda es bastante fácil de demostrar si se supone que lo que se produce corrientemente también se consume corrientemente, pero la acumulación de capital crea una dificultad. La demostración de Ricardo dependía de que pudiera probar que entre la oferta y la demanda del capital existía un equilibrio tan ineludible como el que había entre la oferta y la demanda de bienes. La distinción entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo se aplicó al consumo con el fin de poder probarlo. La principal finalidad del ataque de Malthus contra la teoría ricardiana era defender al consumidor improductivo. Malthus defendía una formulación primitiva smithiana de la teoría del valor en una época en que el capitalismo estaba suficientemente avanzado para requerir una teoría más consecuente. Entonces nos habla de las fuentes del romanticismo. Aquí nos dice que Malthus vivió en el ambiente de una industria capitalista floreciente y de un análisis económico penetrante. Su reacción contra la escuela clásica revela la fuerza de aquel ambiente. También ni la práctica ni la teoría del capitalismo estaban muy desarrolladas en la Alemania del comienzo del siglo XIX, quienes se oponían al intento de llevarla tanto económica como intelectualmente al nivel de sus vecinos. No se vieron obligados desde el principio a someterse a la economía política clásica y a la filosofía que formaba parte. El movimiento romántico nace como una reacción contra la influencia del clasicismo económico inglés. Estaba empezando a ejercer. Para su teoría y su política económica podía inspirarse en la tradición mercantilista y cameralista, y para elaborar una filosofía social que le sirviera de base de su propia concepción de la Edad Media, sacó una teoría que se oponía a la filosofía de la ley natural y a su derivación utilitarista. Los dos filósofos políticos que más influyeron sobre los románticos fueron Johann Fichte y Edmund Burke. Ninguno de ellos fue en realidad un romántico ni un medievalista, pero sus ideas eran lo bastante complejas para servir de inspiración a escuelas ideológicas opuestas. Se puede ver que en Burke, empero, existe una vena conservadora y aristocrática. No obstante, su no intervencionismo en el terreno práctico tenía mejor opinión de la fuerza e importancia de las finanzas del Estado que Adam Smith. Por razones de conveniencia deseaba también una iglesia rica y financieramente independiente.
Concedía gran importancia a los derechos de propiedad, implícitamente salvaguardados en toda la economía política clásica. No consideraba capaces de gobernar a las clases inferiores. Pensaba que únicamente la propiedad podía ser base del gobierno y no concedía a la propiedad territorial un lugar de honor. En 1793, Friedrich Gentz tradujo Reflexiones al alemán e inmediatamente se convirtió en una de las principales fuentes del romanticismo. El movimiento romántico nace como una reacción contra la influencia del clasicismo económico inglés. Estaba empezando a ejercer. Para su teoría y su política económica podía inspirarse en la tradición mercantilista y cameralista, y para elaborar una filosofía social que le sirviera de base de su propia concepción de la Edad Media, sacó una teoría que se oponía a la filosofía de la ley natural y a su derivación utilitarista. Los dos filósofos políticos que más influyeron sobre los románticos fueron Johann Fichte y Edmund Burke. Ninguno de ellos fue en realidad un romántico ni un medievalista, pero sus ideas eran lo bastante complejas para servir de inspiración a escuelas ideológicas opuestas. Se puede ver que en Burke, empero, existe una vena conservadora y aristocrática. No obstante, su no intervencionismo en el terreno práctico tenía mejor opinión de la fuerza e importancia de las finanzas del Estado que Adam Smith. Por razones de conveniencia deseaba también una iglesia rica y financieramente independiente. Concedía gran importancia a los derechos de propiedad, implícitamente salvaguardados en toda la economía política clásica. No consideraba capaces de gobernar a las clases inferiores. Pensaba que únicamente la propiedad podía ser base del gobierno y no concedía a la propiedad territorial un lugar de honor. En 1793, Friedrich Gentz tradujo Reflexiones al alemán e inmediatamente se convirtió en una de las principales fuentes del romanticismo. Su gran obra procedía de la filosofía política de Fichte. En 1796 apareció su libro Fundamentos del Derecho Natural según los principios de la doctrina de la ciencia, que daba una interpretación del derecho natural no muy diferente de la conservadora de Burke. Sobre el utilitarismo, Fichte estaba también dentro de la tradición de Locke, pero al igual que Burke no sacó conclusiones democráticas de la filosofía del derecho natural. Las experiencias de la Revolución Francesa se combinaron con la situación de Alemania para llevarlo a una concepción del Estado que pudieran utilizar los románticos. La reseña de Müller fue una crítica violenta de Fichte, quien consideraba que el Estado no solo tenía el deber de proteger la propiedad de cada miembro, sino el de garantizar que cada uno de ellos tuviera en propiedad aquello que por derecho natural le pertenecía en virtud de sus aportaciones al trabajo de la comunidad. El Estado debía actuar positivamente para dar a sus individuos lo que necesitaban. También en sus últimos escritos, Müller hace una reacción en contra de Adam Smith. Müller, sin embargo, pasa a dar una definición. Todo hombre se encuentra en el centro de la vida cívica. Tiene tras sí un pasado que debe respetarse y ante sí un futuro que debe cuidarse. Nadie puede libertarse de esta cadena. Por último, el Estado no es meramente una institución artificial, ni precisamente una de las mil invenciones agradables y útiles de la vida cívica. Es la totalidad de esa vida cívica misma necesaria en cuanto hay hombres, inevitable. Estas son sus tres proposiciones fundamentales destinadas a explicar la relación del individuo con el Estado.
La crítica socialista, en primer lugar, comenzó como un movimiento de rebelión contra los males específicos de la industria capitalista. Para quienes como Smith y Ricardo podían ver el funcionamiento interno del sistema y, en consecuencia, mirar hacia el porvenir, el capitalismo significaba un aumento de la producción y de la riqueza y unas relaciones económicas entre las naciones que nunca se habían soñado y todos los beneficios culturales que ello implicaba. Significaba el liberalismo en política y la destrucción de las reglamentaciones opresoras y la restricción oscurantista. A los trabajadores de aquel tiempo les parecía que eran ellos los que tenían que pagar el costo de tal revolución. Para ellos, el capitalismo incipiente significó pauperismo, desocupación o, en el mejor de los casos, trabajo agotador en las fábricas para ellos, sus mujeres y sus hijos. Jornadas de trabajo muy largas, condiciones peligrosas e insanas y una vigilancia opresora eran la suerte común. El otro aspecto del socialismo moderno es ideológico. Tiene sus raíces en el propio liberalismo, que era la filosofía política en consonancia con el capitalismo industrial. Los hombres empezaron a mirar el Estado y el sistema económico con ojos de la razón. No temían criticar y agitar el, pro- el proceso económico con los ojos de la razón. El socialismo recibió su segunda gran inspiración de este movimiento basado en la filosofía liberal, en lo que se refiere a críticos particulares de la práctica y la teoría económica. No siempre es posible separar las diferentes influencias, pues en todos ellos puede encontrarse una mezcla de ideas. En Sismondi (1773–1842) hay mucho de romanticismo, pero también hay un sentimiento de conmiseración por aquellos a quienes hace sufrir el capitalismo, y un intento sincero por descubrir las causas inherentes al sistema que producen miseria. Encuentra la causa de los males económicos en la disparidad entre la capacidad productiva y las relaciones sociales que determinan su uso. Dudaba entre un remedio que reemplace el orden social existente por otro que estuviera en armonía con las capacidades productivas para hacerlas congruentes con las oportunidades que ofrecían las relaciones sociales existentes. Sin embargo, estaba seguro de que la política de laissez-faire de los clásicos era inútil. Por lo tanto, rechazó el comunismo, porque tenía demasiada fe en la importancia del interés privado. Rechazó también el feudalismo, porque lo consideraba un freno a las capacidades productivas de la humanidad. Definía el objeto de la política económica como la reunión de la propiedad y del trabajo y el restablecimiento del equilibrio entre la producción y el consumo. También la lectura nos presenta a Proudhon (1809–1868). Proudhon es más conocido que Sismondi y ejerció una influencia mucho mayor sobre el pensamiento socialista. Es uno de los principales inspiradores de las doctrinas sindicalistas y anarquistas, pero su papel como teórico político fue más importante que como economista, y como ha sido objeto de muchos estudios de especialistas, bastará un breve resumen de sus teorías. La idea de la reconciliación de las fuerzas antagónicas forma la base de toda su teoría y de sus proposiciones prácticas. Es notoria de un modo particular en su actitud ante la propiedad. Aún en su primer libro que lanzó al mundo la famosa definición: la propiedad es un robo. La finalidad de Proudhon no era analizar las diferentes relaciones económicas en que se fundaban las diferentes formas de la propiedad legal. No atacó la propiedad privada como tal, sino que al contrario la consideraba como una condición esencial de la libertad. Por último, los precursores de Marx, el último grupo de los primeros pensadores socialistas, donde encontramos a Bray, Cray, Thomson y Hodgkin,
No vistieron su teoría con una filosofía tan tortuosa como lo hizo Proudhon. Todos ellos se basan en las enseñanzas de la escuela ricardiana, pero emplean las conclusiones clásicas para señalar una moral revolucionaria.